Si digo que la Semana Santa es la gran celebración cristiana que conmemora pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, más allá de lo que realmente conmemora, creo que es por encima de todo un momento de reflexión, de renovación espiritual y de una grandiosa conexión cultural y religiosa que muchas personas en un mundo que se ha convertido en moderno, diverso y globalizado, viven interiormente. Desde estas procesiones penitenciales hasta alguna representación de la Pasión de Cristo, se nos invita a todos a sumergirnos en un momento sagrado, en un momento vital e impregnado de una fragancia humano-divina. Por eso es importante que no dejemos de realizar estas prácticas tradicionales, para que de esta manera vivamos la Semana Santa como un momento de amor a la persona de Cristo. Al observar de cerca estos pasos, al oír estos sonidos, bombos, tambores, timbales, cornetas, matracas, imágenes que salen de nuestras iglesias, sonidos que salen a nuestras calles para reencontrarnos con imágenes de dolor, sacrificio, perdón y esperanza que se proyectan en el corazón de nuestras propias vidas, acontecentes y situaciones que nos rodean día tras día. Esos que a su vez nos animan a ser solidarios, a compadecernos, a ayudar, a cuidar, a fraternizar y a crear lazos de humanidad y generosidad unos con otros. Semana Santa es vivir algo especial. Por eso debemos ayudar a descubrir una vez más estos sentimientos, para que resuenen como resuenan los tambores y los bombos en una sociedad que busca y que siente que encontrarse con Dios en unos valores hermosos donde todo ser humano desea. Intentemos que esta Semana Santa no sea cualquier cosa, sino hacer de nuevo lo de siempre, sentir fresco lo natural y mirar con sorpresa lo ya conocido. Así debe ser esta Semana Santa, así debemos salir a procesionar, así entenderemos lo que llevamos en las manos y en el corazón. Me siento afortunado de compartir con vosotros estas palabras, estos deseos, salir aquí una vez más con los cofrades, con las personas que realmente viven interiormente este deseo de dar un gran testimonio de la Semana Santa. Por eso, feliz Semana Santa y que vivamos todos un momento importante en esta Semana Santa zaragozana. Disfrutemos de ellas y hagamos de este día el momento de inicio de este comienzos de semana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.